Queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos una vez más aquí en esta secuencia de tutoriales del libro 3. Estamos ahora en la semana número 3. Hoy vamos a hablar sobre el misterio de iniquidad, parte 2. En la semana pasada estuvimos con ustedes y hablamos sobre el misterio de iniquidad, parte 1. Yo quiero alentarlos. Estos mensajes son bastante extensos a lo que se refiere a lectura bíblica, porque es un tema bastante complejo. Entonces, hoy la manera que vamos a adoptar para hacer este tutorial va a ser la lectura secuencial de los versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 16. Vamos a ver aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 hasta, en verdad, hasta el 17. Es el capítulo entero que vamos a leer y, por causa del tiempo limitado que nosotros tenemos, solo vamos a resaltar los puntos principales. La lectura detallada espero que ustedes las hagan en el mismo alimento diario. Por ser un tema complejo, nosotros también, al comienzo de esta semana, repetimos algunas cosas que ya vimos en la semana pasada, sin, claro, los detalles, porque es un tema bastante complejo y es un tema así que no es tan fácil de entender. Por eso que sentimos que es necesario repetir un poco para que estos conceptos y también la secuencia de los hechos puedan estar bien grabados en nuestro espíritu y en nuestra mente. Bueno, antes de todo yo quiero decirles a ustedes que tanto la primera como la segunda epístola a los tesalonicenses fueron escritos para una iglesia nueva, la cual Pablo permaneció poco tiempo. Algunos dicen que fue 3 semanas solamente, otros dicen que fue un poco más. Yo creo que fue un poco más, pero fueron algunos pocos meses, porque se levantó una situación, como ya explicamos anteriormente, de persecución, de amenaza contra la vida del apóstol Pablo, y él y sus compañeros tuvieron que salir de allí deprisa y no pudieron pasar a los tesalonicenses todos los ítems de las verdades y de la vida cristiana, como Pablo quería. Por eso que este libro trata de una vida santa para una vida de la iglesia normal. Entonces, esto es algo que es enfatizado en estos dos libros. Y en el primer libro a los tesalonicenses, también en el segundo libro a los tesalonicenses, hay menciones bastante extensas sobre la venida del Señor. Y hay bastante palabra de ánimo, pero también hay palabra de corrección. En la primera epístola, principalmente la palabra son de ánimo, pero en la segunda epístola ya hubo palabras de corrección en cuanto a la vida diaria de los tesalonicenses. Entonces hubo una intercalación de corrección y ánimo. En este capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12, nosotros tenemos una corrección de la idea errada que los tesalonicenses tenían sobre la venida del Señor. Y a partir del versículo 13 al 17 es una palabra de ánimo. Por eso es muy importante percibir que hay estos dos bloques en el segundo capítulo de segunda Tesalonicense. 1 al 12, corrección. 13 al 17, ánimo. Esto es también lo que nosotros debemos hacer muchas veces. Muchas veces nosotros queremos corregir algunos ítems de la iglesia. A veces necesitamos reprender, pero no puede quedar solo en esto. Siempre debe haber una palabra de ánimo para que los hermanos no estén muy desanimados. Entonces vamos a comenzar en el día lunes. Nosotros en el día lunes hacemos una breve revisión de los 7 ítems que componen la venida del Señor. Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que
quiero resaltar que la palabra venida, ya explicamos la semana pasada que significa parousia en griego, y nosotros explicamos que es la presencia y tiene que ver con el arrebatamiento de los vencedores, y que por 3 años y medio ellos van a estar en los aires con el Señor, disfrutando la presencia física del Señor. Entonces la palabra es parousia. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, para que nadie, usted no esté agitado, perturbado en su mente, ni por espíritu, ni por palabra. Este espíritu son falsos espíritus de los falsos profetas, ni por carta como si fuera de nuestro. No fuimos nosotros que escribimos estas cosas sobre la venida del Señor, que el Señor ya está viniendo. Esto era en el tiempo de los tesalonicenses. Ellos creían que el Señor ya iba a venir en su época, suponiendo que ya había llegado el día del Señor. Entonces Pablo comenzó este capítulo 2 haciendo correcciones. Bueno, entonces, en este día lunes nosotros mencionamos brevemente los 7 ítems de la parousia del Señor. Entonces, recapitulando sin detalle, es primero el arrebatamiento de los vencedores. Enseguida, el descender de los vencedores con el Señor Jesús en este camino de 3 años y medio, desde el tercer cielo hasta la nube. Este camino va a durar 3 años y medio. Nosotros tenemos la gran tribulación aquí en la tierra. Y tercer evento. Al final de los 3 años y medio, Cristo y los vencedores habrán llegado en la nube, a los aires. Y entonces vendrá el cuarto evento. Va a resonar la última trompeta, la séptima trompeta, y habrá el arrebatamiento de la mayoría de los cristianos a los aires, los que quedaron en la gran tribulación. Y quinto, el tribunal de Cristo. Todos van a ser juzgados, todos los cristianos. Y todos, el pueblo de Dios, vivos y muertos, estarán allí para ser juzgados. Claro, en el arrebatamiento, los muertos resucitarán primero, y después nosotros, los vivos, estaremos allí también para ser juzgados. Esto no tiene que ver con los incrédulos. Los incrédulos solo serán juzgados al final del milenio en el gran trono blanco. Y después del juicio viene el sexto evento, que viene la boda del Cordero, la ceremonia de la boda. Y después de esto, Cristo y los vencedores vendrán para la tierra. Y habrá entonces 3 subeventos, que son la batalla de Armagedón, el juntarse de todos los judíos de toda la tierra en Jerusalén, los que sobrevivieron a la batalla de Armagedón, y tercero, el juicio de los incrédulos vivos, que el Señor Jesús llamó de ovejas y cabritos. Entonces, vamos para el martes. En el martes también nosotros tenemos una revisión. Hablamos un poco sobre las 70 semanas de Daniel y la gran tribulación. Cada vez que hablamos de la venida del Señor, no tenemos cómo escapar de esta gran profecía de Daniel sobre las 70 semanas. Entonces vale la pena, queridos hermanos, nosotros dedicarnos para entender bien esta profecía de las 70 semanas. La semana pasada, el alimento diario, ustedes recibieron en las páginas allí el diagrama de las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9. Vale la pena estudiar bien y tener estos hechos todos bien, muy grabados en su espíritu y en su mente. Bueno, sobre la gran tribulación, también sobre la venida del Señor, existen varias escuelas. Y existen la escuela pretribulación. En el alimento diario tienen los detalles. No voy a entrar en detalles ahora con los nombres. Pretribulación, que dice que los creyentes, todos los creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación. Y después tenemos los post-tribulación, que todos los creyentes serán arrebatados solo después de la gran tribulación. O sea, todos los creyentes van a pasar por la gran tribulación. Entonces, estas son las 2 grandes escuelas, entre las cuales hay bastante debate. ¿Y cuál es nuestra escuela? Nuestra escuela no es ni pre ni post. Nosotros tenemos el cuadro completo. Lo que nosotros vemos es que antes de la gran tribulación habrá el arrebatamiento de los vencedores, un pequeño grupo. Ellos serán arrebatados en esta venida secreta del Señor. Y para esto nosotros muchas bases bíblicas. Una de ellas, solo para mencionarla, es Mateo 24, 42 y 43. Él dijo que vendrá como ladrón en la noche.
Por eso que dijo para vigilar. Si él dijo vigilar, que quiere decir que ni todos van a ser arrebatados. Dijo que uno será tomado y dejado otra. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, habla que resonará la última trompeta y todos serán arrebatados. Entonces este arrebatamiento es el que va a ser después de la gran tribulación, de la mayoría de los cristianos que habrán pasado por la gran tribulación. En el tutorial basta hablar esto. Los detalles están en el alimento diario. En el alimento diario de esta semana es solo un resumen. Si usted quiere ver los detalles, tiene que ir a la lectura del alimento diario de la semana pasada. Vamos para el jueves. Es valorar la palabra de Dios. El versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nosotros ya explicamos en la semana pasada qué significa esto. La separación, desvío, el abandono de la fe, el desvío de todas las verdades bíblicas, especialmente con relación a las verdades y autoridad de Dios. Esto, el hijo de la perdición, los dos títulos del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No acordéis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea en su debido tiempo se manifieste. Este debido tiempo es la gran tribulación. Él solo va a ser revelado cuando la gran tribulación comience, o en el momento que comience la gran tribulación. Entonces, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Porque el título es valorar la palabra de Dios. ¿Qué detiene al anticristo? Es la ley. Explicando así bien detalladamente, nosotros ya explicamos anteriormente un poco, es la palabra de Dios, es la ley de Dios que gobierna la conciencia humana. Aunque hoy personas que no creen en el Señor Jesús, ellos son gobernados por la ley de los hombres, por la ley de las constituciones. Existen la ley de la constitución de cada país, tenemos el código penal, ¿es verdad? Entonces, cuando las personas cometen crímenes, son juzgados y así en adelante. Entonces existen toda una ley, también la ley de la libertad, la ley de libre expresión. Todo esto, en verdad, la gran mayoría de las constituciones de todos los países, por lo menos occidentales, también los países orientales, se basan en la Biblia. Pero hoy, con la propagación de la iniquidad, con la acción del misterio de iniquidad y con la multiplicación de la iniquidad, como Mateos 24:12 habla, las cosas están cambiando, las personas están removiendo estas leyes. Entonces, ¿qué es lo que detiene la aparición del anticristo? Que aún existen ciertas leyes que gobiernan los países, que gobiernan la conciencia de los hombres, pero él va a intentar sacar todo esto. Entonces, cuando él tuviera el poder, él no va a tener ninguna ley sobre él. Él tendrá plena libertad para hacer lo que quiera. Entonces, lo que lo detiene hasta ahora, es la ley de Dios, la palabra de Dios, que influencia las leyes de los hombres. Pero hoy nosotros sabemos que las personas están rechazando la Biblia, especialmente las autoridades, los intelectuales, las celebridades, todo no quieren saber de la Biblia. Entonces, entre el pueblo en general, ya la Biblia cayó en descrédito, diciendo que es un cuento de hadas, y así en adelante. Entonces, cuando las personas tengan total libertad para hacer lo que quieran, en su iniquidad, en su promiscuidad, en todas las cosas, entonces lo que va a suceder, no va a haber nada que controle la conciencia del hombre. Por eso que nosotros necesitamos valorar la palabra de Dios, valorarla en la iglesia, y nosotros necesitamos ser gobernados por Dios a través de su palabra escrita, a través de su palabra hablada en nuestro espíritu. Entonces, esto es lo que lo detiene, es la ley de Dios que influencia la ley de los hombres. Cuando no haya más ley, por eso que la palabra
que describe el anticristo es el hombre de iniquidad, el hombre sin ley. Iniquidad es hombre sin ley. Él también se llama el inicuo, aquel que no tiene ley. Bueno, vamos a ver el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces ya explicamos sobre esto. Nosotros hoy necesitamos de una visión gobernante. Ahora voy a leer algunos versículos. No puedo detenerme mucho, pero como yo dije, el mensaje de esta semana necesita leer los versículos si usted está ministrando la palabra. Y nosotros necesitamos, quien está solo leyendo también necesita leer. Entonces yo voy a apuntar unos puntos principales en la lectura. Capítulo 4, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está hablando de los vivos y muertos. Los vivos son, para los cristianos serán las nubes. Los vivos de los incrédulos serán aquellos que sobrevivieron a la batalla de Armagedón, que el Señor va a separar entre cabritos y ovejas. Y los muertos son los incrédulos que solo van a ser resucitados después del milenio y estarán delante del gran trono blanco. Predique la palabra, que instes a tiempo, fuerte a tiempo, reduce, reprende, exhorten con toda paciencia y doctrina. Doctrina aquí es la verdad, es la enseñanza. Entonces esta es la verdad. La palabra literal es enseñanza, que tiene que ver con verdad. Porque no vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto tiene que ver con la ley que yo hablé. Cuando no soporten, o sea, van a colocar del lado la palabra de Dios, la ley de Dios, el anticristo va a aparecer. Sino que teniendo comezón en su oído, se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído. Es la tercera vez que esta palabra es mencionada, enseñanza, verdad, y se volverán a las fábulas, fake news, esta teoría de la conspiración. Quieren oír lo que les gusta y las autoridades van a hablar lo que el pueblo quiere oír, pero todo una mentira. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es muy importante, cumplir nuestro ministerio de evangelista. Nosotros hoy necesitamos predicar el Evangelio. El Evangelio no es solo Jesucristo salva, sino también el Evangelio completo, la salvación plena de Dios. Son las verdades, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 1:3. Ustedes lean después de Tito. Vamos a leer Tito 1:13 y 14. Este testimonio es verdadero. Tito 1:13 y 14. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo en las fábulas judaicas, historietas, fake news, teorías, ni con mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, apartados de la verdad. El tiempo del fin va a ser caracterizado con desvío de la verdad. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, otra enseñanza. Hasta en la iglesia hay el peligro de enseñar otra enseñanza que no sean las verdades bíblicas, como autoayuda, coaching y todas esas cosas humanas, que muchas veces puede ayudar a las personas humanamente, pero se tornan el foco de las enseñanzas en la iglesia. No puede ser eso. Vamos al día jueves. Habla de la manifestación del hombre de la iniquidad. Mateos 24:12 dice: por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto ocurre porque existe un ataque continuo hoy del enemigo a través, como ya dijimos, de las redes sociales, de los medios modernos de comunicación, la mente del hombre y la emoción del hombre, por la internet, videos, games y todo eso. Entonces, nosotros ya explicamos que lo que va a prevalecer va a ser
la ausencia de la ley, la anomía. Y esto es lo que detiene la aparición del anticristo. Cuando Él venga será el inicuo. Versículo 8 ahora. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá, anulará con el resplandor de su venida. El Señor en la batalla de Armagedón con los vencedores va a destruir a este anticristo con el soplo de su boca. Este anticristo, aquí en el versículo 8, es llamado de inicuo, el hombre de iniquidad, el inicuo. Él es el hombre de la iniquidad en el versículo 13, en el versículo 8, Él es inicuo. Él no se va a someter a ninguna ley, Él te va a tener un poder ilimitado. Yo quiero leer con ustedes nuevamente, 2 Tesalonicenses capítulo 4, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración y va a sentarse, va a colocar su imagen en el templo, en el lugar santísimo, en el santuario de Dios, o colocándose como el mismo Dios. Él va a hacer lo que Satanás quiso y no pudo hacer, ser igual a Dios, pero él va a ser muerto con el soplo de su boca. Para eso usted tiene que leer también Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El Señor va a luchar con la palabra. Y también miren, el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2 habla de el soplo es el espíritu. Miren otra vez, la palabra y el espíritu. La espada es la palabra y el soplo es el espíritu. Por eso es importante tener la palabra y el espíritu, ejercitar el espíritu y tener la palabra del Señor. Entonces vamos otra vez. Ahora el versículo 19 dice: y vi a la bestia, los reyes y su ejército reunidos para guerrear contra el que estaba montado con su ejército, que son los vencedores. Y la bestia fue aprisionada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían sido adorados su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves que se saciaron de la carne de él. El día viernes, el amor de la verdad salva. ¡Wow! ¡Qué expresión! El versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Según la operación, Satanás va a hacer toda una operación. Por ejemplo, cuando los norteamericanos fueron para Irak, existía la operación Tempestad en el desierto. Montaron todo un esquema. Satanás montará todo un esquema para el anticristo, con todo el poder y señales y prodigios de la mentira. Entonces, ustedes pueden leer los versículos que están en el alimento diario: Apocalipsis 13, Daniel 8 y Mateo 24. Nos muestra toda la eficacia, la operación de Satanás, el poder, las señales. El anticristo va a usar mucho el falso profeta durante la gran tribulación. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 13. Y la mentira, todo mentira. Si usted mira hoy, hay muchas mentiras, muchas mentiras. Miren las elecciones americanas que hubo. Las mentiras prevalecen. Y en toda la política, todos los países, infelizmente en nuestro país también. En Brasilia, muchas mentiras. Y el pueblo es engañado y el pueblo sufre. En Juan 8:44 dice que Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a ser grande el número de personas que van a seguir al anticristo, especialmente aquellos que están detrás de milagros. Ellos van a seguir al anticristo, van a ser engañados. Entonces, ¿qué es perecer? Entonces, en el alimento diario nosotros tenemos varios versículos que explican qué es perecer. Son aquellos que sufrirán la condenación eterna. Sufrirán la condenación eterna. Tiene que ver con aquellos que no creyeron en el Señor. No creen en el Evangelio ni aceptan la verdad de la palabra. Y claro, hermanos, si para nosotros los cristianos sería perder el milenio, reinar con Cristo.
Miren, ¿por qué sucedió eso? Porque ellos no recibieron el amor de la verdad. Dios ama al hombre. Dios a través de la iglesia, a través de la palabra profética, esta palabra de verdad para todos. Necesitamos recibir esta verdad con el amor de Dios. Es el amor de la verdad. No es una verdad seca, es una verdad que viene con el amor de Dios para ser salvos. Sábado. Dios nos llama para su reino y gloria. El versículo 11 dice: por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces Dios saca su mano. Existe esta operación de todo el esquema de llevar a las personas a creer en las mentiras, a errar en sus decisiones. Y tiene los versículos de 1 Timoteo 4 y Romanos 1:25. Ustedes pueden leer en el alimento diario. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Yo creo que leímos al comienzo. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe. O sea, van a apartarse de la fe y de la ley de Dios, escuchando a espíritus engañadores. Va a haber muchos espíritus engañadores en el tiempo del fin, por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizado la conciencia. El enemigo hoy está cauterizando la conciencia de todas las personas para poder recibir las mentiras y hablar las mentiras. Versículo 12. A fin de ser juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lean Romanos 1:32. Esto tiene que ver. Dios va a juzgar a todos aquellos que no creyeron en la verdad. La verdad va a ser colocado de lado, nadie va a creer por las personas hoy desacreditando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que apegarnos a la verdad, apegarnos a la palabra de Dios. Quien se aparta de la verdad, quien se aparta de la palabra de Dios, se deleita con la injusticia. Versículo 13. A partir del versículo 13 comienza la sesión del ánimo, del aliento. Nosotros ya hablamos. Hasta el versículo 12 es corrección que el apóstol Pablo hizo para con los tesalonicenses sobre la venida del Señor, los conceptos cerrados que ellos tenían. Pero ahora él habla una palabra de ánimo a partir del versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. Lean 1 Tesalonicenses 1:4 y Efesios 1:4. Dios nos escogió. Dios escogió a usted, querido hermano, querida hermana, antes de la fundación del mundo, desde el principio para salvación. Este principio, desde la fundación del mundo, Dios lo escogió para la salvación. Y también en el tiempo nos llamó. Él nos escogió desde el principio, pero en el tiempo nos llamó. Un día a través del Evangelio nos llamó. 1 Tesalonicenses 2:12 y 1 de Pedro 5:10 dice que nos llamó para su gloria. Yo menciono estos versículos porque en el alimento diario están allí y ustedes pueden leer. Algunos son extensos que están allí. Por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Estos dos ítems son importantes. La santificación por el Espíritu. Tiene que ver con nuestra transformación. La salvación que Dios nos dio tiene que ver con nuestra transformación. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y fe en la verdad. Fe en la verdad es creer en la verdad, practicar la verdad. Entonces nosotros vemos aquí la verdad y el espíritu. La fe en la verdad. La fe tiene que ver con la palabra, la verdad tiene que ver con la palabra. Entonces palabra y espíritu, de nuevo este par, esto es lo que nos salva, el espíritu y la palabra. Jesús mismo dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan capítulo 6. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Versículo 14. A lo cual os llamó, ¿está viendo el llamar aquí? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro evangelio tiene que ver con la economía de Dios, con el plan que Dios tiene para nosotros. Tenemos la palabra fundamental y tenemos la palabra profética. Nuestro evangelio, hermanos.
es lo que el Señor nos dio a nosotros, nuestro legado. Miren, nosotros somos bienaventurados, hemos recibido tanto de la palabra escrita, tenemos tantos libros preciosos de la editora, y el Señor está hablando diariamente con nosotros, todos nuestros live, las reuniones, conferencias, hablamos abundantemente. Domingo, nuestro destino es ser introducido en la gloria de Dios, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio nuevamente, el 14 que leímos antes, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que apegarnos a nuestro evangelio, el evangelio. Tenemos que valorar lo que es nuestro, no tenemos que ir afuera a tomar cosas. Vamos a valorar lo que Dios nos dio, vamos a atenernos a la práctica que Dios nos dio. Nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice, nos llamó nuestro evangelio para ir a los cielos, no. Hoy el concepto cristiano es que nuestro objetivo es ir a los cielos. No es ir a los cielos. En verdad, no va a tener este cielo. La nueva Jerusalén va a descender a la tierra. Es un concepto totalmente diferente. Lo que el Señor quiere es llamarnos para su gloria. Lean Juan 17, 22 al 23. Dios quiere conectarnos con Él en su gloria. Nosotros somos llamados para participar de la comunión, de la armonía, de la paz, de la alegría, de la santidad, de la gloria del Dios triuno. ¡Qué privilegio! Jesús dijo, yo voy a leerles a ustedes, a pesar de que ya es para terminar por causa del horario, vale la pena leer. Ya dije, por causa del tema, es un poquito más extenso. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. ¿Qué conexión, hermano? Yo en ellos, tú en mí. Miren, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como también a mí me has amado. Lo que el Señor quiere llevarnos a la unidad, que seamos unidos, uno. En esta conexión aquí en la tierra, dando testimonio para todos los hombres, y un día cuando el Señor regrese vamos a estar conectados con Él. Así pues, hermanos, permanecer firmes y guardar las tradiciones. Permanecer firmes es perseverar, que están en el alimento diario, todos los versículos, y retener la doctrina, que son las instrucciones pasadas, el legado que recibimos por palabra escrita. En el alimento diario tenemos una descripción muy detallada de todas las tradiciones buenas que tenemos que mantener y guardar, que tenemos en la vida de la iglesia. Invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra, nuestros himnos, etcétera, etcétera, etcétera. Lean y disfruten aquello, sea por palabra o por carta nuestra. El versículo dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Consolación aquí es ánimo, por la vida eterna que nosotros tenemos. Nosotros somos animados. Y buena esperanza por gracia. Esta esperanza, queridos hermanos, es la esperanza de la gloria de Colosenses 1:27. Es la esperanza de la venida del Señor. Y versículo 17. Conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí tenemos varios versículos. Cómo nosotros somos confirmados, afirmados, establecidos en toda buena obra y buena palabra. Alabado sea el Señor. Conseguimos término. Hay bastantes versículos, pero vale la pena, hermano. Usted que va a ministrar la palabra, tal vez no tenga mucho tiempo. Usted necesita escoger lo que usted quiere hablar a los hermanos que están oyendo, sea por la internet, sea presencialmente. Y nosotros que disfrutamos por la lectura, ahí vale la pena usted gaste un poco más de tiempo, invierta, porque nadie sabe cuándo vamos a volver a ver estos pasajes nuevamente de 2 Tesalonicenses. Tal vez hasta que el Señor venga no tengamos más tiempo. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad para constituirnos de la palabra. Amén. Aún tenemos la semana 4, estaremos de nuevo en la semana 4, también un tema bastante extenso. Alabado sea el Señor, que el Señor los bendiga.
No se olviden de inscribirse en la página del instituto y compartir este tutorial. Y también, si pueden, comenten abajo en qué ustedes fueron ayudados. Así va a ayudarnos bastante. Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.